El palpitar de las esquinas se escucha en La Esquina Radio 101.4 FM. Acercando esquinas. Hola, hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestro programa Acercando Esquinas a través de 101.4 FM en Medellín y de las diferentes redes sociales de La Esquina Radio. Este es un espacio de conversación promovido por la plataforma Poder Ver, que es una iniciativa impulsada por 19 organizaciones sociales, académicas, comunitarias y del sector cooperativo, medios de comunicación alternativos, y tiene como propósito principal enriquecer la discusión pública sobre la gestión administrativa y política, promoviendo una visión de democracia más participativa, inclusiva y centrada en los derechos humanos. Yo soy Diana Caro, hago parte de la Fundación Confiar, soy la gestora de juventudes y tengo el gusto el día de hoy de conversar sobre un tema que es importante y urgente, y es el tema de las juventudes y sus problemáticas hoy en América Latina, en Colombia, acá en Medellín. Y para sostener esa conversación está en esta mesa un grupo de personas jóvenes y que lideran procesos acá en la ciudad. Y bueno, yo quiero invitarles a que se presenten y nos cuenten desde dónde vienen y qué hacen en ese lugar de donde vienen. No sé quién quiera empezar a tomar la palabra. Bueno, yo rompo un poco el hielo. Un saludo a toda la audiencia que nos escucha, en especial a las personas jóvenes. Un gusto. Mi nombre es Alfredo Caselles. Yo pues en parte entro como en una representación de Casa de las Estrategias, dentro de los procesos que acompañamos en la estrategia de Morada, que es muy separada a Casa de las Estrategias. Como pues Casa es como la sombrilla, en este caso del proyecto, bueno, la estrategia de Morada. Y pues vamos a hablar un poco de nuestro quehacer desde el activismo del colectivo Morada, desde el periodismo con Ciudad Morada, que nos imaginamos esta ciudad de Medellín y su área metropolitana que pueda incluirse las voces de las juventudes de borde. Alfredo, ¿tú cuántos años tienes? Yo ya dejé de ser joven. Eso siempre causa risas. Hace unos mesecitos, hace 10 meses, tengo 29 años. 29 años, o sea, para la política pública de juventud ya saliste del rango, ¿cierto? Pero tengo alma de joven. Ah, bueno. Es bien interesante porque, de hecho, en esta mesa vamos a conversar personas adultas con personas jóvenes, que es lo que tiene que pasar, ¿cierto? Que las personas adultas nos hagamos cargo del cuidado de las juventudes. De relevo. De los relevos, de dejar un planeta, de dejar una herencia. Bueno, ¿quién quiere continuar con su presentación? Hola, mi nombre es Jimena Correa, soy moradora de Casa Morada y parte de Ciudad Morada, un colectivo de comunicación que se reúne en Casa Morada. Bueno, hola a todos, todas y todes. Yo soy Brian Steven López, soy joven, soy estudiante de trabajo social y también soy miembro del Laboratorio de Comunicaciones Ciudad Morada. Si algo me podría definir, creo que es esta palabra, rebeldía amorosa. Rebeldía. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 20 años, ya en noviembre cumplo los 21. Listo. Ahí estamos, ahí ya les voy a explicar por qué estoy haciendo esta pregunta. Mi nombre es Katherine, también hago parte del Laboratorio de Comunicaciones y también soy editora de Ciudad. Editora de Ciudad, ¿y de qué se trata eso? Este es un proceso que ayuda como a los jóvenes y adolescentes a ver la ciudad desde una parte más crítica, pensándose desde una forma diferente las posturas de la gobernación, pues todas estas figuras públicas que nos representan a nosotros, el pueblo, y nosotros como jóvenes también hacemos parte de eso. Ah, mira qué importante eso que ustedes hacen justamente para un ejercicio que Poder Ver quiere adelantar en el departamento y pues en el área metropolitana. Y pues para el caso de esta conversación que nos convoca el día de hoy, pues queremos hablar sobre las problemáticas de las personas jóvenes para poder observar o tener mayores elementos de crítica, de exigencia, de presión también social con quienes toman las decisiones políticas y administrativas.
Y queremos pensar también cómo esas decisiones políticas y administrativas están afectando la posibilidad de que las personas jóvenes en Colombia pues tengan condiciones para vivir. En un comunicado que puso a circular la plataforma Poder Ver, que les invito a quienes nos escuchan y a ustedes que están acá en la mesa para que lo lean, se apuntaba un aspecto que pone en alerta a la plataforma, y es que actualmente la administración se fundamenta en una perspectiva de recorte del Estado, sí, que eso es muy propio de las derechas y del neoliberalismo, y queremos pensar, ¿cierto?, justamente qué implica que el Estado deje de asumir sus responsabilidades frente a los derechos sociales y nos deje esa responsabilidad a nosotros como ciudadanía. Nosotros desde Confiar, a manera pues como de introducción de este tema, hemos estado conversando fuertemente sobre cuáles son las condiciones que tienen las personas jóvenes realmente en Colombia para vivir, y vemos con mucha preocupación que justamente el hecho de que tengamos decisiones políticas y administrativas que no beneficien a las personas jóvenes, lo que nos está diciendo primero es que somos una sociedad donde los adultos como que dejamos de ser cuidadores y cuidadoras de las personas jóvenes. Es como si hubiésemos perdido gran parte de la solidaridad con los jóvenes. Estoy hablando en términos de, ¿cierto?, de qué expresan las decisiones administrativas. Incluso podríamos pensar, y ustedes que son analistas de esta ciudad, si Medellín realmente es una ciudad pensada para los jóvenes, cuáles son los espacios de encuentro para los jóvenes, o si cada vez están más reducidos. También pues hemos hecho lecturas, hay alguien a quien yo quiero saludar que es el profesor Libardo Sarmiento Anzola. Libardo nos explica que las principales amenazas para los jóvenes en Colombia son la precariedad del mercado laboral. Sí. Dicen que hay mucho desempleo e informalidad. Si tú dices sí, es porque seguramente ya nos vas a poder decir cómo estamos en ese sentido. También la pobreza, la otra cara de la exclusión, la violación a los derechos humanos y la violencia homicida. Y valga la pena mencionar acá que las personas jóvenes en Colombia, a lo largo de la historia, sobre todo entre el 90 y la década del 2000, han sido preocupantemente asesinadas. Se asesina a los jóvenes por ser jóvenes y eso es bastante preocupante. Y además de eso, pues nosotros desde Confiar queremos hablar también de lo riesgoso que es la persecución política de los jóvenes en Colombia y lo que significa la migración, tanto de los jóvenes venezolanos que llegan a Colombia, pues principalmente la migración venezolana, pero también la migración de colombianos jóvenes hacia el exterior, o lo que se conoce pues como fuga de cerebros. Con este contexto yo quisiera preguntarte a ti, Alfredo, en principio, desde Casa de las Estrategias, sobre este panorama que tenemos con los jóvenes. ¿Ustedes qué han comprendido, qué han identificado, qué es importante resaltar? Bueno, Diana, pues decirte que es importante la participación de Casa de las Estrategias como en la plataforma de Poder Ver desde la línea temática de derechos humanos, paz, seguridad y convivencia, desde el enfoque joven, ¿no? Por eso estamos acá en parte. Y desde ahí yo creo que hay que decir que nos interesa mucho ver el tema de seguridad, ¿cierto?, de los jóvenes en los diferentes proyectos, programas, políticas públicas que la ciudad de Medellín, y su área metropolitana, y en este caso pues también Antioquia, le apuestan a ellos. Entonces, por ejemplo, Parceros y Parceras, ¿no?, que es un programa que viene de FICO, primera administración, y que retoma esta administración. Por ejemplo, puede ser una aproximación para entender cómo lo está haciendo la administración pública, su grado de responsabilidad, y que pues, ahí yo creo que también tendríamos que hacer una visión muy de veeduría, ¿no?, cómo están funcionando estos programas actualmente. Nosotros nos estamos preguntando desde Casa y también desde la estrategia morada, con lo que sienten los pelados y las peladas, sobre el tema de los combos, ¿no?, que toca mucho el tema de los combos en las comunas, y que hemos podido identificar como unos datos interesantes que podríamos traer en la mesa. Por ejemplo, que pues, según el Ministerio de Interior y de Justicia, aproximadamente hay unos 310 combos en Medellín y su área metropolitana, y que en esos combos aproximadamente 50 y 70 personas integran cada combo, y pues la mayoría son jóvenes. Y si hacemos una suma, pues aproximadamente 12.000, de 12.000 a 14.000, porque es un aproximado,
son los jóvenes que lastimosamente no tienen segundas o terceras oportunidades más allá de ver una visión criminal o tener una acción criminal en los barrios y esta lógica que obedece en las periferias. Entonces quiero decir que es nuestro interés como casa desde ahí hacer seguimiento como a la política de seguridad desde el enfoque de joven y creo que ahí abre también otras preguntas, por ejemplo los jóvenes y las jóvenes migrantes, cómo juegan también en ese riesgo de las bandas criminales. O sea que también se están vinculando además de los jóvenes y las jóvenes acá. Sí, o sea, siempre más desde Morada, ¿sabes? Como que, por ejemplo, ahí los jóvenes migrantes también están siendo afectados con los combos, quizás son más blanco, fácil, en ese lenguaje como bélico. Sí, pero, o sea, vemos que hay un riesgo grandísimo. Nosotros también como medio de comunicación hemos estado como preguntándonos, por ejemplo, las diversidades sexuales también creo que caen en un grado de riesgo porque pues son doblemente victimizadas porque no pueden pensarse una soberanía corporal, por ejemplo, por ser diferentes. Entonces yo creo que son discusiones que todavía están latentes y Casa de las Estrategias como que está enfocado siempre bajo ese interés de poder entender a las juventudes sin verlo como una mirada adultocentrista, al contrario, escuchando a los jóvenes, a las jóvenes, les jóvenes en nuestras casas culturales para tener una visión más, un pulso más real, más sincero, desde el enfoque de vínculos que siempre se le apuesta desde las Casas Moradas. Yo quiero, a propósito de esto que estás nombrando, de que la apuesta de ustedes es escuchar a las personas jóvenes, entender, más allá de estigmatizar, porque también las personas jóvenes, yo no sé si ustedes han escuchado esa frase, ay, los jóvenes de hoy en día. Los jóvenes, eso es una frase que generación tras generación se repite como una manera también de reprocharle a las personas jóvenes su estar en el mundo, ¿cierto? Yo quisiera preguntarles a Brian, a Katherine, a Jimena, desde su ejercicio de escucha como parte del laboratorio de comunicación, cómo están viendo la vida de los jóvenes acá en Medellín específicamente, o sea, qué está pasando, ¿cierto? Tanto con las personas que hemos nacido aquí en la ciudad, así como esas que han venido llegando, sea de otros lugares de Colombia o de otros países, que han podido ver en ese trabajo de escucha y de contacto con sus compañeros y sus compañeras finalmente, ¿cierto? Bueno, yo creo que para iniciar hablando de jóvenes, primero hay que entender, parce, que no es jóvenes o no es la persona joven, sino que son juventudes. ¿Por qué juventudes? Porque no podemos globalizarnos, ¿cierto? Están las juventudes migrantes, están las juventudes diversas, están las juventudes marginalizadas por el sistema. Están las juventudes que vienen saliendo del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, es decir, los chicos que en algún momento cometieron algún crimen por X o Y situación, pero ya salieron y están en su proceso de reinserción social. Entonces yo creo que es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Somos juventudes, ¿cierto? Yo soy una juventud diversa, pero también juventudes palenqueras, juventudes trans, hay juventudes migrantes, hay juventudes claramente autóctonas, pero entender desde ahí de que no nos podemos encasillar en un grupo macro. Y siento yo que en ese orden de ideas, parce, las problemáticas son muchas. Desde el empleo, que podemos decirlo que las personas o los jóvenes que viven en las periferias son los más acomplejados con ello. ¿Por qué? Se dice que nuestra generación, la generación más emprendedora. Desde mi perspectiva, no. Somos la generación que más está en el empleo irregular. ¿Qué significa eso? De que seguramente, en el caso de las mujeres, están montando su emprendimiento por no asistir a una empresa que seguramente es machista, seguramente es agresora, seguramente es una empresa que no le da las garantías a las mujeres. En los jóvenes de pronto diversos, lo mismo. Esas brechas que hay, por ejemplo, en el tema de la salud, esas brechas que hay en el tema del acceso a puestos altos en el escaneo público, que normalmente no se suelen ver, a no ser que sean abanderados de un partido político. Yo siento que somos la generación, de cierta manera, o que la generación que más problemas tienen en función de lo económico, que más sueña con una casa, pero que más complejo lo tiene, que más sueña con una profesión, pero a la hora que la tiene, se viene haciendo InDrive, que más sueña con un emprendimiento, pero que a fin de cuentas ese mercado, tú ahorita lo decías, neoliberal,
termina asfixiándonos y ahogándonos porque no podemos competir con los precios de una empresa que se encarga del turismo, pero obviamente tiene mucha plata y puede ser más económica y más rentable. Entonces siento yo que es como el panorama que logro ver desde las problemáticas. Y nombras algo bien importante que es las juventudes, no solo por pluralizar, sino porque efectivamente los jóvenes, por ejemplo, que hacen parte de los sectores más empobrecidos, que además son las mayorías, la ciudad las mayorías. Tiene en sus zonas más empobrecidas la mayor cantidad de niños, niñas y jóvenes. Entonces es importante lo que nombras, porque justamente una cosa es hablar de personas jóvenes que están en estos sectores y otra cosa muy distinta es hablar de personas jóvenes que incluso están en quizá, no sé, en la clase alta de la sociedad, ¿cierto? Porque además las personas jóvenes, cuando uno trabaja, no sé, con jóvenes en paz, uno sí identifica, nosotros que hacemos talleres de ahorro, que hablar de economía familiar con estas personas jóvenes es totalmente distinto a hablar de economía con jóvenes que estudian en un colegio de la clase alta, ¿cierto? Entonces, eso también es importante. Y lo que mencionas del emprendimiento, también hay una alerta que nosotros hemos querido poner como entidad financiera, económica, y es que a partir del emprendimiento nos han dicho que nos sostengamos a nosotros mismos, como dejando de lado la responsabilidad del Estado. Pero bueno, yo quisiera saber también qué piensan, en ese caso, Catherine y Jimena, también pues a propósito de esta pregunta, y si quieres apuntar algo más ahorita, Brian, adelante. Por ejemplo, yo también he notado que el tema de la salud mental en la juventud es algo muy evidente. Hoy en día uno conoce a los jóvenes y, por ejemplo, dicen que se sienten muy mal, se sienten deprimidos, con ansiedad, y uno ve síntomas. Pues en lo poquito que uno logra ver de lo que se difunde acerca de estos fenómenos y trastornos de la salud mental. Y esto fue algo que se vio mucho más post-pandemia. Y, por ejemplo, hoy en día también es muy complicado conseguir una cita con la EPS, porque uno la puede pedir y de pronto necesita la cita urgente, necesito el psicólogo lo más urgente que se pueda, pero resulta que tener la cita para dentro de 2-3 meses. Entonces uno en ese tiempo que hace es muy complicado. Y por ejemplo también he visto que está, no recuerdo cómo se llama en este momento, que se ha estado haciendo mucho en las estaciones del metro, está que hay psicólogos y es como una carpita Los azul. escuchaderos. Los escuchaderos. Ahí en el metro, en las estaciones del metro lo hay, pero también hay veces, pues las veces que he tenido la oportunidad de verlo, uno ve gente afuera ya esperando, entonces bueno, mientras que atienden al que está adentro, a todos los que están afuera y luego a mí, también es como ese tiempo. Puede ser una opción más rápida, pero en realidad vamos a esperar ese tiempo ahí sentados. Es complicado. Sí, la problemática que yo también he podido apreciar, yendo un poco de la mano con lo que acaban de mencionar mis compañeros, es la falta de garantías que les ofrecen a las juventudes hoy en día, porque la mayor parte de las juventudes de la periferia tienen que pensar y centrarse en cómo consigo dinero para poder aportar algo a mi familia, pero también quiero estudiar y quiero estar bien conmigo mismo. Entonces es como una sobrecarga de cosas que tenemos que hacer, de cosas que queremos realizar para poder salir adelante y poder estar en una clase media, poder conseguir una casa, poder establecernos como la sociedad lo dicta, pero es muy difícil porque un trabajo no te ofrece las garantías de que vas a poder estudiar una carrera universitaria o siquiera una técnica. Y estudiar una carrera técnica o una carrera universitaria no te asegura que vas a estar bien posicionado en el futuro con un trabajo que te pueda dar los recursos que necesitas para vivir con tu familia y para mantenerte y no ser una carga. Y si a esto le sumamos el bombardeo tan grande que todos los días las redes sociales nos dan de las personas privilegiadas que sí tienen las posibilidades de tener una estabilidad económica, esto nos tiene muy mal en cuanto a nuestros sentimientos, porque
Porque esta persona tiene la capacidad de poder mantenerse y estar bien y poder aportar a su familia y al mundo, pero yo no. Entonces es una gran problemática que siento que las juventudes tienen hoy en día. ¿Tú estás estudiando en este momento? No, yo acabo de graduarme del colegio, estoy ya próxima a iniciar la universidad. ¿Y qué vas a estudiar en la universidad? Voy a estudiar antropología. Antropología. Ujú. Bueno, te hago esa pregunta antes de salir a una primera pausa, de que hagamos una pausita, tomemos aire, ¿cierto? Este es un tema además bastante doloroso que no buscamos al abordarlo desestimular la participación política, todo lo contrario. Si identificamos un problema es porque tenemos que hacer una disputa social muy fuerte para garantizar que podamos estudiar en la universidad, que podamos tener trabajos dignos, mejores condiciones. Entonces, bueno, antes de pasar a la pausa, no sé, Brian, si tú querías decir algo más y ya para que hagamos la pausita de nuestro programa Poder Ver. No, yo solo escribí como una frasecita que me parecía que como que redondeaba como la idea del tema del tema de los emprendedores. Y la frasecita dice así: no somos la generación más emprendedora, somos la generación más informal. Entonces siento que es como lo que más encasilla lo que estamos viviendo actualmente los jóvenes en cuestión a oferta laboral y el conseguir algo para comer, la papita, como dicen por ahí. Siento yo que es algo que encasilla perfectamente lo que sentimos muchos y muchas. Bueno, y con esta frase que nos ponen sobre la mesa, vamos a hacer una pausa en nuestro programa Acercando Esquinas. Ojalá nos manden en esta pausa preguntitas quienes nos estén escuchando para poder responderlas acá en la mesa. Bueno, contarles a propósito del tema que nos convoca el día de hoy en Acercando Esquinas de la plataforma de incidencia social Poder Ver, que los diagnósticos poblacionales para el 2030 advierten que Colombia se va quedando sin jóvenes, sin niños, niñas y sin jóvenes. Medellín y Cali serán las dos ciudades que al 2035 sean las más viejas de Colombia. Y eso significa que pasamos de tener una pirámide poblacional a tener una suerte de rombo. Y pues eso tiene unas consecuencias, ¿cierto? Para las prioridades sociales, porque todo el sistema de salud, de cuidado, de protección y de acompañamiento cambia en la medida en que sus poblaciones vayan envejeciéndose. Yo quisiera preguntarles, podemos iniciar contigo, Alfredo, o si alguna de las jóvenes o Orián pues quiere iniciar. ¿Cómo afecta a los proyectos sociales? Porque ustedes son un proyecto social importante. Además, ahí quisiera yo preguntarte, Alfredo, más o menos cuántos jóvenes están en ese momento participando de los procesos que ustedes lideran. ¿Cómo afecta el envejecimiento de la población a los proyectos sociales que ustedes están conformando y liderando en este momento? Bueno, respecto al número de juventudes que están en las casas culturales, pues bueno, desde Medellín, porque hay varias casas, ¿no? Está también en apartado. En Cúcuta. Contanos un poquito sobre eso. En Cúcuta se llama Frontera Morada, ¿sí? Que justo en la frontera Justo con nuestro vecino país. Migratorio. Y tenemos también una casa cultural en apartado que se llama Esquina Morada, precisamente como esa esquina de nuestro territorio nacional. Pero pues en el caso de Medellín, a ver, actualmente en Editores de Ciudad, que es un programa de Casa de las Estrategias, el cual chicas también han pasado por allí y que luego se convierten en moradores, actualmente tenemos un aproximado número de 20 juventudes en diferentes, digámoslo así, como que lados o barrios de Medellín y su área metropolitana. Como moradores hay un parche que hacemos los martes que se llama Círculos de Cuidado, que
constantemente caen entre 20, 15 jóvenes, o hasta más, en ocasiones más de 20 jóvenes. Los diferentes parches estelares que suceden en las casas, por ejemplo, el proceso que oriento con el laboratorio de comunicaciones. Actualmente somos 12, 13 jóvenes que están ahí explorando con el periodismo, con el laboratorio de comunicaciones. Entonces ahí como sumando que 12 más 20, 32 más los editores, como más o menos más de 40 jóvenes, más de 45 jóvenes que constantemente están habitando la casa, que se parchan, que van entendiendo como la magia de la Casa Cultural Morada, de raíz y de esquina, y de encarrete. Y bueno, a la pregunta de ese relevo que cada vez pues no van a haber jóvenes prácticamente en la visión como tú lo haces, como en el año que... al 2030, 2030 después, dicen los estadistas pues, que analizan estas cosas. Y dentro del fenómeno social, pues yo creo que va a ser muy importante incluir, o más bien darle participación a las juventudes migrantes. Creo que esas juventudes que, bueno, en este caso sería niñez y juventud que está migrando, creciendo y que está en el territorio, que es importante también su permanencia. Creo que ese intercambio cultural, desde la mirada binacional, que nos une muchísimo, podría ser un salvavidas, ¿no? Pero dentro de las problemáticas que vemos también, pues por ejemplo la mirada de casa, entendemos que las políticas de seguridad y más bien los problemas de seguridad impiden mucho que también se mantenga la juventud, ¿no? Por las amenazas que hay allí, ¿no? Insisto otra vez como la mirada de los combos. También hay que ver el presente, ¿sí? El presente de los jóvenes, que creo que una manera importante que hay que analizar, pues también que hay que entender su manera de cómo concibe la amistad, la sexualidad, la exploración de consumos, que si bien es cierto, pues para ese año, pues en proyección a futuro, pues van a haber menos jóvenes, pues estas problemáticas creo que aún siguen siendo latentes y que pone más en complejidad la permanencia de la juventud. Yo creo que la visión es esa, como que lograr como sociedad, como ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes, en este lenguaje de inclusión, poder lograr la integración con la migración. Creo que es importante porque no solamente podría ser la población venezolana, sino también otros migrantes de Latinoamérica que también pasan por aquí, por Medellín, que pueden tener una vocación de permanencia y puede ser como la salida, ¿no? Que ustedes estuvieron justo trabajando ese tema hace unos días en un foro académico, ¿no? Sí, un sobre proyecto, juventudes migrantes. Sí. Pues Ciudades sin Borde. Ciudades un sin proyecto Borde, de Casa sí. de las Estrategias que se ha hecho en alianza con la Universidad de Antioquia, que ya estamos cerrando, y que pues fue una estrategia educomunicativa que buscó eso, la integración. Igual pues la apuesta de Casa es continuar con esa mirada de la migración. Creo que van a haber muchas salidas para que el relevo que estas juventudes harían, pues puedan como quedarse esa integración binacional. Podría decir como que esa lectura como a primera vista. Interesante pensar también en políticas de retorno, porque pues digamos que estamos siendo un país receptor de la migración. O también emisor. Pero también, bueno, es que a mí el tema me atraviesa fuertemente porque pues migré un tiempo y fue un proceso de desarraigo muy doloroso, sí. Porque además nosotros tenemos unos arraigos importantes. Y las políticas de retorno son irrisorias, casi que inexistentes, ¿cierto? Entonces, como que interesante esa presión por doble vía, de acogida y de retorno. De retención también. Ajá. Ustedes, por ejemplo, ¿qué han visto sobre los efectos que tiene la disminución de la población joven en los procesos de los que ustedes hacen parte? ¿Lo han notado? ¿Lo sabían? ¿No lo sabían? ¿Qué tienen para decirnos, Brian? Tú que estabas ahí como animadita para tomar la palabra. Parce, es que yo siento que son muchas cosas a analizar, ¿cierto? Es decir, ¿por qué está dando esa inversión, ese cambio, cierto? Porque ya nosotros los buenos queremos tener hijos. Pero la gente dice, es que no quieren tener hijos porque quieren vivir sabroso. No, hay un trasfondo muy grande, ¿cierto? Es que tampoco hay las condiciones como para no decir, yo voy a tener un hijo en condiciones.
Yo, por ejemplo, soy operado, yo me hice la vasectomía. Yo no quiero tener un hijo, al menos no propio. ¿Por qué? Primero, no es mi plan de vida, es mi proyecto de vida. Pues aparte de eso, siento que en vez de hacer eso, preferiría adoptar. ¿Por qué? Porque siento que en especial en los temas de ladera, pues hay muchos jóvenes que a fin de cuentas por falta de educación sexual, por falta de cierta manera acceso a métodos de planificación, porque es falso de que todas las personas de las laderas pueden adquirir esos métodos de planificación. Las personas que no tienen CISBEN existen, y en especial son muchas juventudes las que no tienen CISBEN. Siento que es como un tema a tener en cuenta, ¿cierto? ¿Por qué los jóvenes no queremos tener hijos? Mercado laboral, condiciones de vida, condiciones globales, uno viendo el conflicto que hay en este planeta, traer, yo digo así, es mi palabra, traer a un muchachito a sufrir, que no le pueda dar las garantías para que pueda vivir feliz. Siento yo que sería muy complejo. También siento que es muy complejo tener en cuenta que los adultos en algún momento nos van a rebasar, ya está como muy estudiado. Entonces siento yo que es muy importante tener como políticas de integración, porque ser adulto no es igual a ser conservador. A veces pensamos de que tú el adulto mayor es un adulto conservador, es un adulto machista, es un adulto transgresor. Siento yo que con los cambios sociales que ha tenido, valga la redundancia, esta sociedad, mucho adulto mayor no es así, está muy abierto a parchar con jóvenes. Yo soy un pelado que le gusta mucho parchar con viejitos, que le gusta mucho sentarse a tomar un tinto, una empanada y hablar, y hay adultos mayores que a veces tienen perspectivas más juveniles que uno, que es una cosa muy increíble. Siento yo que también un tema a tener en cuenta, o bueno, que a veces no tenemos en cuenta, es el tema de la pensión, ¿cierto? Sabemos que como van a haber más adultos mayores, va a haber más gente pensionada. Pero ¿quién es el que da la plata para esa pensión? Pues la gente que sigue cotizando a pensión, en este caso los jóvenes. Sí, es un tema también económico. Claro, va a llegar un momento de que va a haber tanto adulto mayor y los jóvenes no van a tener como la capacidad monetaria para poder subsistir o pagar esas pensiones. Entonces hay como una crítica. Es posible que nos quedemos sin pensiones como jóvenes, dado este tema. Entonces yo creo que son como los temitas que me hacen ruido. Yo quiero complementar ahí también algo que yo creo que es importante, como en esa visión de los proyectos sociales, la exigencia misma de la juventud, en que los proyectos públicos o políticas públicas para la inclusión de la población migrante y también la población diversa, pues podría resolver un poco esa falta de ese relevo, ¿no? Porque pues Brian expone el caso de muchas juventudes que quizás ya no quieran pues tener hijos, en parte porque las garantías no están dadas, sí, pues. claro, los Dadas, derechos no hay fundamentales como el garantías. derecho a la vivienda, el derecho al Sí, trabajo, sí. el derecho a la educación, pues como que pone más complejo el asunto, ¿no? Por supuesto. Entonces creo que es muy importante espacios como las casas culturales de Morada, donde podamos entender las complejidades, que me parece es un tema muy sensible, como no lo había pensado así, como que la falta de esa juventud que va a haber en un futuro, como pensarnos también desde ahora cómo podría como resolverse desde la exigencia misma de esas políticas públicas, por ejemplo, para la población migrante que ya está viviendo acá y que ya llevan más de 10 años, pues, por ejemplo, en Medellín, que es como, o en Antioquia. ¿Sí? Qué bueno que esta conversación también nos dé la posibilidad como de pensar esas cosas que quizá no habíamos puesto en la mesa, ¿cierto? Y que nosotros que somos personas y nosotras que somos personas que tenemos un interés por cuidar y por acompañar a las juventudes en la concreción de sus proyectos de vida, como que podamos tener ahí también para ese ejercicio político que nos llama. Y ustedes, muchachas, ¿qué piensan de esto que estamos conversando? ¿Cómo ven este tema? ¿Qué quisieran aportar al respecto? A ver, yo quiero aportar que para evitar esto de que Medellín se vuelva una ciudad envejecida, debemos devolverla un lugar rentable, porque justo en este momento no es muy rentable vivir en Medellín. Total. Porque tenemos que juntarnos. Está muy cara. Sí. Es tenaz. Ajá. Sí. Para poder establecernos tenemos que juntarnos entre 2, 3, 4, 5 personas para poder rentar una casa. Eso no es sostenible a futuro, y más si uno quiere independizarse y ser autosustentable. Por otro lado, también de la mano de que no quiero tener hijos, hay que tener en cuenta todo este ámbito social, porque en lo personal
siento que a las mujeres siempre se nos ha establecido mucho de esto de casarse, formar una familia, tener hijos que te van a cuidar en el futuro. ¿A ti todavía te pasa? ¿Ves eso? Sus O sea, yo lo discursos. pregunto es porque, claro, digamos que yo hace 15 años, 20 años, jovencita, como que notaba eso, pero a veces me sorprende que Aún. todavía 20 años después eso todavía esté pasando, Sí. o sea, todavía pasa. En realidad es muy común ver a una familia que sienta a su hija y le dice, bueno, tienes que primero estudiar, luego cuando te gradúes conseguir un esposo y luego tener hijos. Entonces es como, ¿por qué tengo que planificar mi vida alrededor de crear una familia y poder sustentarla si ese no es mi proyecto de vida? O sea, eso no es lo que yo deseo y no me veo realizándome de esa manera. Y qué bueno, por ejemplo, que las personas que sí quieren tener una familia tuvieran condiciones. Sí, también, esas ¿cierto? garantías. Sí. Ajá. Ajá, porque es una ambigüedad muy grande de que las personas que quieren tener una familia no tengan las garantías para sostenerla Ajá, para acá en la maternar ciudad. bien, bonito, Claro. paternar bien, bonito. Total. Ajá. Sí, y las personas que no quieren establecer esta familia tampoco tengan garantías de poder vivir en la ciudad de la Sin manera. familia. Ajá, exacto. Es como, no hay manera, no es sostenible y pues sí, hay que volver rentable la ciudad para que esto sea posible. Bueno, la verdad, pues yo no lo había pensado de esa forma que lo Ay, me plantea encanta Brian. cuando eso pasa, que no, yo no había pensado, gracias. Pero sí es como que uno se pone a pensar todo este montón de cosas que se vienen a futuro. Y pues la verdad yo sí he sido como de que quiero casarme, tener mi familia y mis hijos por conciencia propia. Pero ya me pongo como a pensar en eso. Me entró la duda. O sea, pero es justo, ¿no? Como que, porque yo tengo amigas, compañeras que incluso pues, son feministas, que crecimos juntas en el movimiento y ellas hoy son mamás y la verdad como que yo digo, ay, qué bacán, o sea, querés ser mamá, que tengas todas las condiciones para ser mamá, no lo Sí. querés, que tengas todas las condiciones para no hacerlo. Entonces, no entres todavía en esa dilema, son cosas a analizar, pero como que aclaro más bien que no estamos en contravía Sí. de Es maternar como- y paternar, sino Que haya estamos esas garantías. analizando cuáles Es- son las garantías. Es más la idea de tener dignidad a la hora de hacer lo que uno quiere. Total. Ah, No, entonces, sí, ay, solo es- que yo sí, pues ya es como pensarlo bien, Como de un verdad hijuepucha. lo que voy a hacer a un futuro, porque en su momento, pues desde hace tiempo, yo sí decía, me gustaría adoptar, pero también me gustaría tener mis hijos. Y ya es como tipo, ¿será que mejor solo pienso como en adoptar? Porque también es darle la oportunidad a alguien que posiblemente, si no es por mí, va a ser muy difícil que pueda obtener esas oportunidades. Yo creo que Kate en parte duda eso y también Jimena lo explica, es porque no hay garantías en temas de los derechos fundamentales en vivienda otra vez, en Ajá, seguridad, o ajá. sea, eso Es un síntoma en de... educación, ¿cierto? En Sí, sí. empleo, que de hecho es un discurso que siempre han utilizado mucho los mandatarios en campañas y en Claro. políticas y está muy manoseado, pero realmente estamos escuchando, por ejemplo, a las juventudes que se ponen en duda en una posición de poder conformar familia, que, pues, por ejemplo, Kate en el espacio lo pone en duda. O sea, en parte creo que es por esa incertidumbre misma que tienen las Claro, juventudes. claro, uno Y que- entiende. Claro, y pone más en riesgo el hecho que, pues, que para el 2035, pues, Que ya ahí sí de plano no. sí, No, miren, haya eso menos me hace jóvenes. pensar en un cuento que no sé si conocen, que se llama Se necesita todo un pueblo, que es un cuento ilustrado. Me perdonan, les quedo debiendo la autoría, pero en Se necesita todo un pueblo, un niño se le pierde a la hermanita en un mercado y todo el pueblo lo cuida. Sí. ¿A qué voy con la evocación a Se necesita todo un pueblo, que es bellísimo? Es que el cuidado de la infancia y de la juventud necesita de la Comunitaria. colectividad, necesita de la comunitariedad. Total. Y esto me da pie para hacerles una pregunta en relación con algo que cada vez es más creciente y es el individualismo, porque cada vez como que nos enquistamos más y hay corrientes, eso es político, hay corrientes políticas que fortalecen las miradas individualistas del Dualistas, mundo claro. y que
Lo estamos viendo con lo que pasa solo acá a la vuelta de la esquina con la Universidad de Antioquia. Insisto, cada vez la administración limita más el recurso para educación superior, para derechos. Es decir, hay unas políticas regresivas. Y las políticas, cuando uno vive en incertidumbre, cuando uno no vive con condiciones de hacer comunidad, entonces la única opción a la que uno queda brillado es a la individualidad. Y en la individualidad es mucho más difícil hacer familia. Es decir, cómo socialmente nos disputamos en política la vida en comunidad para poder decir, hey, Kate, ¿quieres tener hijos? Parce, venga, que es que vamos a cuidar a ese niño o esa niña o esos niños, esas niñas en comunidad, pero es difícil porque si estás pensando en resolver tu salud, tu educación, tu trabajo, tu incertidumbre, las cosas pues que hemos venido denunciando, va a ser muy complicado. Y una de las cosas que nosotros hemos analizado desde Confiar y que queremos nombrarlo así frontalmente es que es una amenaza la ultraderecha en el mundo, ¿sí? Y es una amenaza porque justamente la ultraderecha tiene políticas regresivas a nivel social, a nivel político, a nivel cultural. Lo podemos ver con Argentina, ¿no? O sea, claro, están ya desestructurando el modelo de educación pública de Argentina y quienes tienen esos impactos a nivel explícito o implícito son las comunidades más jóvenes. Yo quisiera preguntarles a ustedes en términos políticos ¿Qué tenemos que hacer para que las personas jóvenes no caigan en ideas y en prácticas políticas que son regresivas, sino todo lo contrario? ¿Cómo creen ustedes que podemos aportar, de hecho, las personas socialmente adultas, jóvenes, todas las personas, cómo nos podemos comprometer y aportar a que las políticas o la política que hagan los jóvenes sean en pro de la defensa de lo común y no en pro de esa idea individualista, pues que es la que está primando con el ultraderecha que viene en avance? ¿Ustedes qué piensan? Yo, si quieren, lanzo un poquito como la línea para que ustedes también me complementen. Por ejemplo, en ese poema escrito, ¿cuento dices? Un cuento ilustrado. Se necesita todo un pueblo. Yannick Cowell. Ay, búsquenlo, está precioso. Se necesita todo un pueblo. Yo creo que das el pie perfecto para contar lo que pasa en las casas culturales de la estrategia morada, y es el efecto de polinizar o también conformar colectivos, colectivizarse. Uh-huh. Creo que es un principio que no hay que como pues sacar de vista. De hecho, en el programa de Editores de Ciudad, cuando ellos pasan a nivel 2, el proyecto es poder colectivizarse, es poder buscar las angustias, entender las angustias de las juventudes de borde para ver cómo podemos hacer esa juntanza, ¿cierto? Que es muy importante en la sociedad, además cuando hay una falta o una garantía de derechos, y el efecto de estar colectivizados y colectivizadas pues permiten no sé, tener una mirada más amplia, poder sumar fuerzas, poder también construir de una manera más honesta de lo que ellos y ellas les está doliendo o tienen esa angustia. Entonces, por ejemplo, en las casas culturales que pasa mucho, y creo que también es una invitación, porque en mi caso siempre pienso las juventudes que no conocen las casas culturales o otros espacios de las organizaciones de base social, uh-huh, que es importante, es fundamental. Creo que la salida es colectivizarse. Creo que da muchas respuestas a estas angustias que estamos poniendo en la mesa. Entonces, no sé, yo creo que eso es como para romper ahí el hielo de la pregunta. ¿Y ustedes qué han visto, muchachas? Tú tienes 19 años, tú vas para la universidad, tú estás terminando trabajo social. ¿Qué piensan sobre esta pregunta? El efecto de colectivizarse. Ellas están haciendo actualmente un colectivo. Hecho, por ejemplo, Brian también. Flores del Cuidado, les conozco, les quiero un montón. Es una respuesta a eso para que, pues a la falta de población, pues también que podamos analizar cuáles podrían ser las garantías que deben estar para las personas jóvenes que se están gestando, ¿no? Entonces, no sé, hablemos un poquito también de eso. Yo pienso que debería de ser algo más como, desde mi reflexión propia, cómo logro
contagiar a las personas que me rodean de esto de buscar las problemáticas que nos afectan como sociedad y no quedarse sesgadas en solo esto de que no, las cosas deben de ser así porque así se establecieron y así nos las han venido diciendo en un discurso generación tras generación tras generación, que creo que es lo que ha tratado de hacer la ultraderecha desde siempre. Entonces es un más, esperen, déjenme pensar por qué esto se está haciendo así y si esto de verdad me beneficia a mí como persona y como comunidad. Porque siempre nos han vendido esto de que debo de respetar los derechos de las demás personas y mis derechos acaban donde empiezan los otros y yo siento que no es así, es como mis derechos van de la mano de las demás personas, inician donde inicia el otro, o sea, es como mis derechos son un colectivo que incluye a todas las personas y todos estamos ahí, no es que van por separado, no es pensarlo de esa manera. Es como yo logro reflexionar y desde esa reflexión logro hacer que las personas que me rodean también reflexionen sobre las situaciones que están abordando. Bueno, yo siento que como para iniciar con mi argumento, parce, la extrema derecha no está tan lejos como en Argentina, está aquí donde estamos en este momento, Medellín. A mí me parece, desde mi postura, desde mi ignorancia, desde lo que conozco, y es lo que pasó con UNE. Básicamente esa venta de UNE es básicamente un reflejo de la extrema derecha. ¿Por qué? ¿Dónde sale la plata para los proyectos sociales? ¿Dónde sale la plata para los colectivos? ¿Dónde sale la plata para las iniciativas? Del Estado. Si el Estado vende sus empresas, vende sus paquitas de oro o lo que le produce dinero, ¿dónde va a salir la financiación? Para educación, para deporte. ¿De dónde va a salir? Siento yo que aquí lo estamos viendo la extrema derecha justamente en Medellín y en Antioquia. En ese orden de ideas, siento que la forma de pronto ser la contracorriente a esto es como lo que hizo Confiar, y es decir sin miedo a equivocarse de que eso es una problemática y que tiene más vías a ser negativas que a ser positivas, que es negativo la extrema derecha. De pronto, desde lo colectivo justamente, que es de pronto un poco de ese espaldarazo para no alzar la voz, empezar a unirnos más. Aquí estamos desde una asociación, ¿cierto? La palabra asociación me parece muy linda. ¿Cómo nos asociamos todos, todas y todes para llevar una consigna? ¿Cuál sería la consigna en ese orden de ideas? Parece hay que tener cuidado con lo que está pasando con nuestro gobierno, con lo que está pasando en nuestro territorio, con lo que está pasando con nuestras políticas públicas. Porque si dejamos que las personas sigan decidiendo por nosotros sin alzar la voz, pero nos van a seguir hundiendo. ¿Por qué? Porque lastimosamente en el capitalismo prima el beneficio individual. Lastimosamente es así. Entonces siento yo que es abocarnos nosotros, no se llama socialismo, pero sí de pronto a un estado de bienestar, que la palabra lo dice, buscar el bienestar a partir del Estado. ¿Bienestar de quiénes? De todos, de todas, de todes. Mediante que acciones coherentes, lógicas, racionales, que busquen o estén encaminadas justamente de evitar o de contrarrestar esos síntomas que vimos las juventudes, porque vienen todas las personas, que a fin de cuentas es la exclusión social. Bueno, tenemos un muy buen reflejo acá de lo que significa que las personas jóvenes puedan hacer parte de procesos políticos que les permitan pensar justamente pues este tipo de cosas. Y también desde la parte en la que siempre nos han vendido lo privado como mejor que lo público. Siempre dicen que un colegio privado tiene mayores beneficios que algo público, un colegio público, que tiene mejor calidad, que tiene mejor infraestructura, mejores instalaciones, y es la falta de apropiación de las personas como comunidad frente a lo que poseen. Porque siempre está en el barrio esta persona que dice, no, debemos de cuidar los espacios donde botamos la basura, no dejemos todo regado, no dejemos todo tirado por cualquier parte, pero siempre van a estar las personas que priorizan la rapidez y dicen, no, yo no puedo hacer eso porque si no, no voy a poder llegar temprano a mi trabajo y no voy a poder ganar dinero para poder sustentarme. Entonces es como para acortar el tiempo que dedicamos a ciertas cosas en comunidad. No sé, siempre recortamos todo. Tratamos de buscar la salida más rápida para poder beneficiarnos nosotros mismos. Es como una falta muy grande de apropiación de nosotros, que pues una buena apropiación se podría reflejar con el metro. Cuidamos todos mucho el metro
porque lo sentimos como un orgullo, pero no sentimos como un orgullo nuestro barrio donde vivimos, porque decimos que no, ese barrio es muy feo, no tiene buena seguridad. Ese pero, morro. no nos esforzamos para tratar de mejorar la condición de ese barrio o ese morro donde vivimos, porque nos falta esa apropiación hacia ese lugar. Siempre aspiramos a salir de ahí, a salir de la ciudad, a irnos del país, pero nunca a mejorar en donde ya estamos. Bueno, yo quisiera, para ya ir cerrando, vamos llegando al final de nuestro programa Acercando Esquinas. Bueno, a las personas que nos están escuchando, muchachos, muchachas, ¿a qué le tenemos que hacer control social para que las personas jóvenes cada vez tengan mayores condiciones de participación, más condiciones de juntanza, más condiciones de gozo, más condiciones de estudio, de proyecto de vida, de vivienda, lo que hemos venido acá hablando? ¿A qué le tenemos que hacer control social? Ustedes, desde el ejercicio que hacen, desde su trabajo, por ustedes, por las juventudes que tienen ahí para dejarnos a nosotros como responsabilidad. Bueno, son tantas cosas, ¿cierto? Ay, Dios mío, sí. Hay que hacerle control a muchas cosas, pero bueno. Yo creo que en lo que cuenta Jimena, que me parece muy bonito, control y apropiación a lo público, ¿cierto? A todo lo que le aportamos con nuestros impuestos, y también dentro de la lógica de entender que como persona ciudadana tengo derecho a participar, ¿cierto? Y esa participación me permite exigirle a las personas gobernantes que me den respuesta hacia cómo se están haciendo, cómo se están invirtiendo la plata pública, ¿no? Y creo que también hay que hacer un control público, en este caso de la mirada juvenil, al derecho de habitar la ciudad. Que no es una ciudad para habitar, es como una ciudad como para transitar entre el trabajo y la casa, ¿no? Sí. Sí. Pues la mirada nacional, quizás Medellín puede ser menos grave, pero igual nunca es suficiente para ya poder... me preocupa, entonces, si Medellín es la menos grave. Sí, pues yo he estado en diferentes como ciudades y hay espacios públicos que de hecho se garantiza, pero nunca es suficiente porque creo que aplica mucho a la diversidad, porque las juventudes son muy diversas, ¿no? Entonces creo que hay que hacerle control a eso, a cómo se maneja la plata pública. Hay plataformas fuera de lo que pasa en Morada, que es el PDJ y la CDJ, que son instancias juveniles que hay que invitar a nuestra audiencia para que también... Traducí PDJ, sí, para las entonces, personas. Plataforma Distrital de Juventud y el Consejo Distrital de Juventud. Son instancias que tienen pues un amparo con la ley y que les da la participación a los jóvenes para poder hacer control. En este caso, de manera, en las casas culturales lo hacemos con los colectivos que estamos gestando, con el laboratorio de comunicaciones también a través del periodismo, el control de lo que pasa con los intereses de la juventud, con esas angustias que viven las juventudes de borde. Y creo que hay que también hacer un control para que las personas gobernantes escuchen a esas angustias. Yo creo que el hecho de escuchar da muchas respuestas para poder resolver lo que es ser joven y vivir. Bueno, muchas gracias, muchachas, muchachos, gracias por este espacio, gracias a La Esquina Radio por la posibilidad de hacer radio en comunidad justamente. Y bueno, nos quedan preguntas y deseos de seguir haciendo política por el bienestar de la niñez y la juventud. Que tengan un bonito resto de tarde. Muchas gracias.